Empezamos. El antiguo régimen. Monarquía absoluta, sociedad estamental y economía agraria son uno de los rasgos del antiguo régimen, que es un conjunto de instituciones políticas y económicas existentes en Europa durante los siglos XVI y XVIII. Monarquía absoluta. Es hereditaria y de origen divino, y su monarca es el símbolo del Estado, de él emanan todos los poderes, los cuales son ilimitados y absolutos. La sociedad estamental es el principio de la desigualdad jurídica y está dividida en estamentos. Está el estamento de los privilegiados y el de los no privilegiados. Está en los de los privilegiados la nobleza y el clero, que son poseedores de la mayor parte de tierra y son altos cargos en la corte y administración. Sus privilegios son exención de impuestos, derechos feudales y señoriales. Y los no privilegiados, tercer grado o estado llano, que son el 90% de la población, son pueblo llano, campesino, burgués, artesano y comerciante, y carecen de privilegio. No pueden acceder a cargos ni a propiedades. Obligatoriedad del pago de impuestos y economía de subsistencia. Economía agraria de tipo señorial. Características. La agricultura es la base de la economía, el 90% de la población son campesinos sin tierra, los propietarios son la nobleza y el clero, y la economía de subsistencia tiene unas características que son la rotación trienal con barbecho, la escasa productividad, las técnicas rudimentarias, crisis de subsistencias que son la escasez de alimentos y subida de precios, el hambre, miseria, revueltas populares y la importancia del comercio colonial. El pensamiento ilustrado es el movimiento intelectual desarrollado en Europa en el siglo XVIII y defendía la importancia de la razón como único medio de interpretar el mundo. Representó una importante modernización cultural y el intento de transformar las estructuras del antiguo régimen. Los antecedentes son Locke y Newton. Los principales pensadores ilustrados son Adam Smith, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Smith critica el sistema económico feudal y defiende el liberalismo económico. Montesquieu, separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire, monarquía parlamentaria y sistema fiscal justo. Y Rousseau, soberanía nacional, contrato social. La difusión de las ideas ilustradas por medio de la enciclopedia, los periódicos y las corrientes de opinión pública. El despotismo ilustrado fue el intento de algunos monarcas europeos de unir absolutismo monárquico y ideas reformistas de la Ilustración. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Las reformas son favorables para el pueblo, pero sin contar con la opinión popular. El impulso de la enseñanza, modernización, agricultura y manufacturas. Principales monarcas ilustrados: Carlos III de España, Catalina II de Rusia y Federico II de Prusia. La quiebra del absolutismo en Inglaterra. Desde la Edad Media, poder real limitado por parlamento, la guerra civil, sus causas son intento de la dinastía Estuardo de gobernar sin control del parlamento, los bandos absolutistas y defensores del parlamento, y al fin proclama la república y se justicia al rey en 1649. La evolución. Cromwell transforma la república en dictadura. A la muerte de Cromwell se restablece la monarquía. Nuevos intentos de los Estuardo de restablecer absolutismos. Y la segunda revolución y caída de los Estuardo. El Parlamento proclama nueva dinastía a Guillermo de Orange, rey de Inglaterra, y Inglaterra es el primer país con una monarquía parlamentaria y su separación de poderes. La Revolución Americana. Proceso de independencia de las colonias británicas de la costa este de América del Norte. Nace una nueva nación, los Estados Unidos de América, y el primer sistema político liberal y democrático, en 1787.
La Guerra de Independencia, que ocurrió en 1773 y 1783, sus causas fueron el malestar por la explotación de la metrópoli y el deseo de libertad e independencia. El motín del té, Boston, 1773, importante. Colonos lanzan al mar la carga de un barco exportador de té y dura represión de la revuelta por las tropas inglesas. Repito, colonos lanzan al mar la carga de un barco exportador de té y dura represión de la revuelta por las tropas inglesas. El inicio de la guerra. Declaración de Independencia en Filadelfia, 4 de julio de 1776, por Jefferson. Ejército de milicianos dirigido por George Washington. Ayuda de potencias extranjeras, Francia, que era gran rival de Gran Bretaña, y España con deseos de recuperar Gibraltar. El fin de la guerra en 1789, Yorktown capituló Gran Bretaña, y 1783, Paz de Versalles, Tratado de Paz, y Gran Bretaña reconoce a Estados Unidos como país independiente. George Washington, primer presidente de Estados Unidos. La Constitución americana. Primera constitución moderna, basada en ideales de liberalismo político, libertad e igualdad. Sus contenidos eran la forma del Estado por la República Federal, el jefe de Estado que era un presidente de la República, el poder legislativo que tenía 2 cámaras y la Declaración de Derechos del Hombre, la libertad religiosa, expresión, etc. Las consecuencias fueron un nuevo régimen republicano y liberal y la influencia en Europa y referente para las constituciones europeas. La Constitución americana en 1787. La primera constitución moderna basada en ideales del liberalismo político, la libertad y la igualdad. Contenidos: forma de Estado, República Federal, un jefe de Estado, un presidente de la República, poder legislativo que tenía 2 cámaras y Declaración de Derechos del Hombre, o sea, libertad religiosa, expresión, etc. Y sus consecuencias fueron nuevo régimen republicano y liberal, influencia en Europa referente para las constituciones europeas. Contradicciones del liberalismo americano. Derechos universales de libertad e igualdad quedaban limitados a una minoría. Excluían a las mujeres que no tenían derecho al voto hasta 1920. Repito, excluían a las mujeres que no tenían derecho al voto hasta 1920, a las personas sin recursos, o sea, sin bienes, y a los negros, que se mantuvo la esclavitud hasta 1865, en la Guerra de Secesión. Repito, 1865, hasta esa fecha se mantuvo la esclavitud. La población india no eran considerados ciudadanos de Estados Unidos. El fin del antiguo régimen en España y el siglo XVIII y la monarquía borbónica. La guerra de sucesión a partir del 1700 y entre el 1700 y el 1714. Sus causas fueron: en 1700 muere Carlos II de Austria sin descendencia, entonces deja en herencia la corona española a su sobrino nieto francés Felipe de Borbón, y claramente Austria e Inglaterra estaban en contra por el exceso de poder que tendría Francia y rompería el equilibrio europeo, y proponen al archiduque Carlos de Austria como candidato. Sus contendientes fueron partidarios de Felipe de Borbón, Francia y España, y partidarios del archiduque Carlos, Austria, Alemania, Inglaterra, Holanda y Portugal. La guerra civil en España, Castilla apoya a Felipe y Aragón apoya a Carlos. Desarrollo del conflicto. Éxitos del bando Borbón. Batallas de Almansa en 1707 y Villaviciosa 1710. Repito, éxitos del bando Borbón. Batallas de Almansa 1707 y Villaviciosa 1710. 1711 muere el emperador José I de Austria y el archiduque Carlos hereda el trono. Nuevo desequilibrio europeo. Rechazo de las potencias europeas a que el emperador de Austria reinara también en España. La Paz de Utrecht, importante, 1713. La Paz de Utrecht, 1713. Felipe de Borbón, rey de España, renuncia a los derechos a la corona francesa. Cesiones territoriales españolas. A.
A Austria le dieron a Nápoles, Flandes, Cerdeña, Toscana, Bélgica y el milanesado. Repito, a Austria le dieron Nápoles, Flandes, Cerdeña, Toscana, Bélgica y el milanesado. A la Casa de Saboya italiana, Sicilia, repito, a la Casa de Saboya italiana, Sicilia, a Inglaterra, Gibraltar y Menorca, repito, a Inglaterra, Gibraltar y Menorca. Y sus privilegios comerciales fueron el asiento de negros, el monopolio comercio de esclavos en colonias españolas y el navío de permiso. Una vez al año, una nave inglesa podría transportar mercancías a América. Repito, asiento de negros, monopolio comercio de esclavos en colonias españolas y navío de permiso. Una vez al año, una nave inglesa podría transportar mercancías a América. Reyes Borbones del siglo XVIII en España. En el siglo XVIII reinaron en España los siguientes monarcas de la dinastía de los Borbones. Repito, los Reyes Borbones del siglo XVIII en España. En el siglo XVIII reinaron en España los siguientes monarcas de la dinastía de los Borbones. Felipe V entre 1700 y 1746, repito, Felipe V entre 1700 y 1746, Fernando VI entre 1746 y 1759, repito, Fernando VI 1746 y 1759, Fernando VI 1746 y 1759, Carlos III entre 1759 y 1788, repito, Carlos III 1759 y 1788, Carlos IV 1788 y 1808, Carlos IV 1788 y 1808. Vale, seguimos con el reformismo borbónico, las reformas ideológicas y el pensamiento ilustrado. Con la instauración de los Borbones se difundieron en España las ideas de la Ilustración, separación de poderes, libertad, igualdad. Bajo la influencia de la Ilustración, los Borbones se llevaron a cabo una política de reformas dentro de los principios del despotismo ilustrado. El principal rey reformista fue Carlos III. Repito rápido, con la instauración de los Borbones se difundieron en España las ideas de la Ilustración, separación de poderes, libertad, igualdad. Bajo la influencia de la Ilustración, los Borbones llevaron a cabo una política de reformas dentro de los principios del despotismo ilustrado y el principal rey reformista fue Carlos III. Seguimos con la centralización político-administrativa. Por medio de unas leyes llamadas decretos, esto es muy importante, decretos de nueva planta, promulgados por Felipe V, se unifican las leyes de toda España, aplicando las de Castilla, y para ello se abolen los fueros, leyes particulares de los antiguos reinos, eso entre paréntesis, de Aragón y Cataluña. Seguimos. La reforma de la Hacienda. Se perfecciona la recaudación de impuestos para que todos los territorios de España contribuyeran a los gastos de la corona. El fuero es ley o conjunto de derechos que en la Edad Media un monarca concedía a un territorio. Seguimos con las reformas económicas. Los ilustrados españoles llevaron a cabo una serie de reformas para lograr el crecimiento económico de España. Las reformas agrarias se difundieron nuevos cultivos como el maíz y la patata y nuevas técnicas como el uso de abono. Se amplió la superficie de cultivo, se crearon nuevas poblaciones en Sierra Morena y se limitaron los privilegios de la Mesta, que era la asociación ganadera protegida por la corona. Las reformas industriales. Se impulsó la industria creando las reales fábricas, que eran manufacturas subvencionadas por la corona, como la de vidrio de la Granja o la de tapices de Madrid. Reformas del comercio. Se impulsó el comercio interior mejorando los sistemas de transporte como los caminos, los canales navegables y los puentes. Se mantuvo un activo comercio exterior con las colonias españolas en América, de las que se importaban productos como café, cacao,
piedras preciosas y plata.